Vamos a orar juntos. Padre nuestro Dios que nos ama, santo y misericordioso, que estás en los cielos, te damos gracias porque cuando aún no te conocíamos, tú nos amaste primero, y cuando todavía éramos pecadores, tú tuviste compasión de nosotros, y cuando estábamos alejados de ti, siendo enemigos por nuestras obras, el Señor Jesús murió en nuestro lugar y derramó su sangre preciosa, lavando nuestros pecados para siempre. Te agradecemos y creemos que durante la semana pasada muchas personas se han reunido para conocer a Dios, comprender su gracia y recibir salvación. Hemos sido redimidos por la sangre de preciosa del Señor. Ahora danos más tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir el resto de nuestras vidas de manera digna como hijos de Dios. También gobierna y guía nuestras vidas para que actuemos sin vergüenza como hijos de Dios y podamos estar ante la gloria del Señor que volverás pronto. Si todavía hay entre nosotros alguien que todavía no ha comprendido verdaderamente la gracia de Dios, abre su corazón y guíalo para que al entender tu gran gracia y maravilloso amor y gracia, obtenga la vida eterna y la esperanza gloriosa. Este mundo se vuelve cada vez más malvado y abunda más la maldad. Nosotros no conocemos qué sucederá incluso en un solo día. Sin tu ayuda, Dios, no podemos vencer este mundo malvado ni vivir rectamente como tu palabra. Señor, protégenos y guíanos siempre con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo. También enséñanos más en este momento, tiempo, las palabras que deseas enseñarnos, tu santa voluntad y las cosas que debemos hacer. También llena con tu gracia, palabra y poder de Espíritu Santo a todas las iglesias en país y las muchas iglesias en el mundo, y a todos los hermanos y hermanas que predican el Evangelio en medio de dificultades, para que ellos puedan cumplir bien la misión de predicar el Evangelio que el Señor les ha encomendado en estos últimos tiempos. En esta hora te dejamos todo en tu mano poderosa y en nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13. Voy a leer desde versículo 44. San Mateo capítulo 13, desde versículo 44 hasta el versículo 50. San Mateo capítulo 13, versículo 44 hasta 50. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene, y como compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en estas en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí. Durante la semana pasada hemos reunido cada día para aprender la Biblia. A pesar de que hacía mucho frío, muchas personas
nuevas habían asistido y creo que había muchos que han comprendido la gracia de Dios y han sido salvos. Doy gracias a todos los que han orado y colaborado para esto. Hoy, a través de las palabras que hemos leído, había pensado y decidido título de tema del sermón como el tesoro escondido en el campo. Jesús, cuando hablaba de las verdades muy importantes, muchas veces utilizaban parábolas fáciles de entender para todas las personas. Por eso, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a... Esta es una parábola que se refiere que la obra de salvar las almas de las personas de en este mundo para preparar al pueblo que entrará en el cielo es como semejante a esto. Por eso en San Mateo capítulo 13, Jesús explica muchas parábolas sobre cielo, como el propósito de Jesús de venir al mundo es salvar a los pecadores y llevarlos al reino de Dios, al cielo. Por eso, Jesús explicó que el trabajo de salvar el alma de una persona para que entre al cielo es como así. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué explica este tesoro escondido en un campo? Antiguamente, si alguien tenía un tesoro o algo valioso, en caso de guardarlo en casa, los ladrones podían venir y quitárselo o robárselos, por lo que era muy probable que lo escondieran bajo tierra sin que nadie lo supiera. Digamos que alguien escondió un tesoro en un campo y solo él lo conocía. Sin embargo, mucho tiempo después, esa persona muere y nadie más lo sabe sobre esto. Nadie conocerá si hay un tesoro escondido allí o no. Hace mucho tiempo había un hombre que tenía muchísimo dinero y no tenía dónde ponerlo. Y tenía miedo de dejarlo en banco, porque tenía que pagar muchos impuestos. Entonces había enterrado en un campo de ajos y esto salió en las noticias. Entonces mucha gente se enteró e intentaron desenterrar el dinero de ese campo de ajos. Aquí se dice como un tesoro escondido en un campo. Y que mucho tiempo después, un hombre lo halló y lo escondió de nuevo, y gozoso fue. ¿Y quién habría descubierto esto? Probablemente una persona que trabajaba en ese campo o que lo alquilaba para cultivar. Mientras utilizando herramientas para cultivar, algo golpeó, sonó algo metálico y a ver qué era y encontró un gofre de tesoro. Y abrí por curiosidad, vio que estaba lleno de tesoro. El sorprendido volvió a esconder rápidamente. Esto es porque no era su campo. Como no era su propio campo, el tesoro escondido pertenecía al dueño de ese campo. Si otra persona lo descubriera, se convertiría él un ladrón. Sería un robo. Por lo que no podía dejarlo así, no podía llevarlo. Así que este hombre se dio cuenta
de que en ese campo había un tesoro. Por eso lo había dejado escondido de nuevo y gozoso regresó y vendió todas sus posesiones para comprar el campo. Gozoso fue y vendió todas sus posesiones. Nosotros no sabemos cuánto tenía, pero probablemente vendió su casa. Vendió sus bueyes, vendió sus cucharas, tenedores, todo lo que podía vender en su casa. Parece que era una persona que no tenía mucho dinero, ya que había alquilado el campo de otro para cultivar, pero él vendió todas sus posesiones y compró ese campo. ¿Por qué creen que vendió todo para comprar ese campo? Es muy obvio, ¿no? No compró el campo para cultivar, sino por el tesoro. Una vez que compra ese campo, entonces cuando sea su propiedad, lo que está dentro, todo lo que está dentro le pertenece. Por lo que para hacer suyo ese tesoro, él vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Por qué Jesús explicó con esta parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto? En el versículo 38 dice, el campo es el mundo. Explica así, hay casos en los que se compara en la Biblia, comparando este campo con el mundo. El campo es el mundo. Entonces, ¿qué será el tesoro escondido en el campo? Lo que se dice aquí, debemos pensar con un punto de vista más mayor, elevado, es decir, desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios mira este mundo, para Él es un mundo bajo maldición, porque Adán pecó en Génesis capítulo 3. Entonces, con el sudor tenía que sudar para comer el pan y solo tenía que esforzar y trabajar para que la tierra le diera alimento. En ese campo, la gente tenía que trabajar. Fue un mundo donde se sufre y se pasa trabajando para poder comer y vivir. Pero en ese mundo, sin embargo, dice que hay un tesoro escondido. ¿Y qué sería este tesoro? Según el punto de vista de Dios, este mundo, por el pecado, fue maldecido. Y el hombre tenía que trabajar para comer y vivir. Pero según el punto de vista de Dios, allí está escondido el tesoro. El tesoro se refiere, en el Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas, primeramente hizo la tierra, y luego creó las plantas según su especie, creó los animales según su especie, y finalmente creó al hombre según su imagen. ¿Por qué dijo que creó al hombre según la imagen de Dios? El hombre no es un animal, ¿saben, no? Las plantas fueron creadas para los animales y tanto las plantas como los animales fueron creados todos para el hombre. Para que el hombre viva, debe haber plantas y animales. El hombre fue creado para Dios. Fue creado por el plan y el propósito de Dios. El hombre no es un animal. Por eso en Salmo 49, versículo 20 dice que el hombre es muy honorable. Honorable significa muy, muy valioso.
¿Por qué es muy valioso? Aunque el hombre viva en pecado y sufra en esta tierra maldita, dentro del hombre hay un alma creada a la imagen de Dios. Por este motivo es honorable. El hombre que está en honra, pero no entiende qué es esta honra, el que no lo comprende, es semejante a las bestias que perecen. Si el hombre no tuviera alma, no sería diferente de los animales, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice que las personas que no comprenden son como animales irracionales nacidos para ser atrapados y destruidos. Los animales fueron encomendados para que el hombre los coma o los use para el trabajo. Por eso en Génesis 1:28, Dios le dijo al hombre que señoreara sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Y esto significa que el hombre puede usarlos para el trabajo o comerlos según su voluntad. Y ellos fueron creados para el hombre. Los animales no tienen otro propósito más allá de esto. Por eso se dice que son animales irracionales nacidos para ser atrapados y destruidos. El hombre no nació para morir. Dios no creó al hombre, que está hecho según su imagen, para que terminara simplemente muriendo como un animal. Crear el hombre a su imagen no se refiere al cuerpo físico, sino al alma. En San Juan capítulo 4, 24 dice que Dios es espíritu, por lo que el hombre creado a imagen de Dios es un espíritu. Fue creado a imagen de Dios para ser el objeto de amor de Dios. Aunque el hombre le guste un animal, pero ese animal no puede ser objeto del amor. ¿No es así? Solo un ser con una personalidad, como la del hombre, puede ser el objeto del amor humano. Del mismo modo, el objeto del amor de Dios debe ser un ser espiritual como Dios. Debe tener un espíritu. Por esto, para que fuera el compañero del amor de Dios, lo creó a su imagen. Otra razón es hacerlo como hijo de Dios y convertirlo en heredero de Dios. Ser heredero de Dios es algo muy especial. ¿Qué heredaría? Heredará el reino de Dios. Un padre desea dar lo mejor a su amado hijo. Así como uno desea dar todo lo mejor a sus hijos amados, Dios ama al hombre y al mismo tiempo desea darle el reino de Dios como herencia. Por eso lo creó a su imagen. El alma creada a imagen de Dios es el ser más valioso a los ojos de Dios. Por eso, también en Isaías 43, Dios dice que consideró al pueblo de Israel como algo precioso y honorable. Pero aquí no se refiere solo al pueblo de Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios, pero se refiere a todos los santos que serán salvos más adelante. Los considera preciosos y honorables. Por eso el alma humana es el ser más valioso y honorable a los ojos de Dios. Para que viva disfrutando de la gloria eterna con Dios, en el reino de Dios,
lo creó a su imagen. Haberlo creado a su imagen es para que llegue a ser como Dios. ¿No es algo asombroso? Pero si uno no sabe de esto, vive de cualquier manera pensando que la muerte es el fin y piensa que es todo. Esto es como actuar a lo loco, ¿no? Pero no es así. Dios no creó al hombre de esta manera. Por lo tanto, el tesoro escondido en el campo, este campo representa al mundo que ha sido maldecido por el pecado. Y aunque los seres humanos sufren allí para comer, vivir, cuando Dios mira este mundo, allí están las personas creadas a su imagen. Está el alma allí. Y ese es el tesoro que Dios ve. ¿Vale? Por eso, ¿qué es el tesoro escondido en el campo? No se trata de algún tesoro de este mundo. En Mateo 16:26 dice Jesús, porque ¿qué aprovecharía el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Esa vida que no se puede cambiar aunque se gane a todo el mundo, no se refiere a la vida física de unas pocas décadas. Si uno vive unas pocas décadas y todo termina con la muerte, ¿qué diferencia habría con un animal? Hay animales que viven bastante tiempo. Hay animales que viven cientos de años. Se dice que las tortugas viven hasta 500 años. Las aves migratorias, que vuelan libremente por el cielo, recorren miles de kilómetros en un instante. Los peces, que atraviesan el océano. Los animales, que corren libremente por las montañas. Son más asombrosos, ¿no? Comparando con esto, ¿dónde hay algo que sufra y angustia tanto como el ser humano y que sea tan sucio, con perdón, tan malvado como el hombre? Si solo fuera el cuerpo físico, no habría diferencia con los animales. Pero, porque dentro existe un alma creada con el propósito sagrado de ser objeto de amor de Dios y sus hijos, de recibir todo lo de Dios y disfrutar de la gloria eterna de Dios. Entonces el ser humano es el más importante de todos los seres creados por Dios. Por eso en el Salmo 144 dice, Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo del hombre para que lo estimes. Ante el Dios santo que creó todo el universo, el hombre no es ni siquiera como un gusano. No es ni siquiera como un gusano, como dice la Biblia. El hombre es como un gusano. Pero ¿por qué Dios piensa así del hombre? ¿Por qué lo ama tanto? ¿Por qué? Porque tiene el espíritu creado a la imagen de Dios. Por eso, también en Isaías capítulo 57, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en un lugar alto y santo. Mira hacia el mundo y se une al humilde. ¿Y quién es el humilde? Es una persona que desea mucho que Dios salve a él. Dios quiere vivificar el espíritu del quebrantado, de aquel que se arrepiente de sus pecados y desea volver a Dios.
El espíritu creado a imagen de Dios murió al pecar contra Dios. Pero Él desea vivificar ese espíritu. Dice, porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Debido a que el hombre pecó, Dios lo expulsó del huerto de Edén, maldijo la tierra y le dio al hombre trabajo y dolor. A la mujer le dio el dolor de parto y al hombre le dio que con el sudor de su cuerpo comería el pan hasta que finalmente volvería a la tierra. Este es el precio del pecado. Sin embargo, Dios dice que no contenderá con el hombre para siempre, ni se enojará perpetuamente. El dolor y el sufrimiento que se le dio al hombre debido al pecado no son el deseo de Dios. No es lo que quiere Dios. Así como disciplinar y golpear a un hijo que ha hecho algo malo, no es porque su padre, le odie o quiere que muera, sino para que se aparte de ese error. Y como es de esta manera, el hecho de que Dios maldijera la tierra y diera trabajo y dolor, no es su deseo. Por eso, en Lamentaciones 3:33 dice que el afligir y angustiar a los hijos de los hombres no es el deseo íntimo de Dios. El deseo íntimo de Dios es perdonar al hombre de nuevo y salvarlo. El no contender para siempre, ni enojarse perpetuamente, es porque teme que el espíritu y el alma que él creó perezcan. Tal como un hombre tiene compasión del hijo que engendró y lo ama, ¿saben cuánto ama Dios al ser humano? David también dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por eso Dios ama al hombre pecador. Así que el tesoro escondido en el campo, para explicarlo de manera sencilla, es el alma de la persona que vive en la tierra, la cual es un tesoro a los ojos de Dios. A los ojos de Dios no hay nada más valioso que el alma humana. Para un hombre, sus propios hijos son más valiosos que cualquier tesoro. Es más valioso que todos los tesoros. Érase una vez, había un rey que le gustaba mucho el oro. Le gustó mucho el oro y pidió a Dios que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Vale, voy a conceder tu deseo. Y entonces, todo lo que tocaba se convertía en oro. Todo se volvía oro. Sin embargo, su única hija, princesa, llegó corriendo por la mañana diciendo, papá, y en el momento en la que tocó, se convirtió en oro. Ahora el rey estaría feliz. Su hija se convirtió en oro. Entonces, él se arrepintió de haber tenido un deseo inútil y se arrepintió, pero no sé qué pasó después, no he leído. No hay nada que un hombre ame más que a su propio hijo. Eso es lo normal. Entonces, ¿cuánto más amará Dios al alma que creó a su imagen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Cuando dice que amó al mundo, ¿qué cree? ¿Significaría que amó a los animales del mundo? Se refiere a las personas del mundo, a todos ustedes y a mí. Dice en la Biblia que Él me amó. No sabemos cuánto nos ama. En Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia. Misericordia es el amor que siente compasión por alguien. Aunque se enojó por un momento porque hemos pecado,
Dios siente compasión por estos pecadores, que van a perecer por el pecado. Por eso se dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Dice que ese amor es tan grande. Por eso pone ese gran amor que brilla alegremente en mi corazón y que me trajo ese gozo. Por ese gran amor de Dios, a nosotros que estábamos muertos por nuestros delitos y transgresiones, nos dio la vida juntamente con Cristo. Para salvar el alma muerta por nuestros delitos y transgresiones, Dios envió a su Hijo unigénito en forma de hombre y cargó los pecados, todos los pecados, en su carne sobre el cuerpo de Jesús, quien no tenía pecado. Él recibió juicio en nuestro lugar, murió crucificado y resucitó. Y ahora salva a las almas de quien cree en su gracia. ¿Cuánto habrá amado Dios el alma de hombre para que para salvarla enviara a su Hijo unigénito en forma del hombre? La cruz fue un método de ejecución de los romanos para matar de la forma más miserable. Pero el Hijo unigénito de Dios, quien no tenía pecado, fue clavado en la cruz y murió. Fue azotado, cargó el madero de la cruz y fue llevado, fue clavado sus manos y los pies. Le pusieron la corona de espinas. Fue clavado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Durante 6 horas derramó toda su sangre y al final dijo, consumado es, y murió. Durante 3 horas el cielo estuvo en tinieblas. El sol perdió su luz y la tierra tembló. El cielo lloró y la tierra lloró. No hay nada más grande que la gracia de Dios al sacrificar a su Hijo unigénito para salvarnos. Por eso, decir que vendió todo lo que tenía y compró el campo significa que Dios sacrificó a su Hijo unigénito para pagar el precio del pecado. Deben reflexionar bien sobre esta primera parábola. Esto es algo que el hombre no puede hacer. ¿Con qué fuerza o método podría una persona resolver su problema, la maldición de la tierra? El hecho de que vendió todas sus posesiones y que Dios entregara a su Hijo unigénito hasta la muerte de cruz significa que Dios no podría sacrificarse más que eso. Desde que vendió todas sus posesiones y compró el campo, significa que Dios pagó todo el pecado y la maldición, además a hacer que su Hijo unigénito muriera. Vamos a ver Isaías 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 4. Vamos a leer juntos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Aquí pone, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues
hombres por ti y naciones por tu vida. Estas palabras se refieren, por supuesto, a hacer que el pueblo de Israel regrese de la tierra maldita. Pero esto era un modelo de cómo nos salvaría a través de Jesucristo. Por eso, Dios nos considera preciosos y honorables y nos ama. Así que decir que vendió todo lo que tenía para comprar el campo significa que Dios pagó todo el precio de nuestros pecados, realizándose ese gran sacrificio. Vamos a ver Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Capítulo 49, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Yo soy honorable a los ojos de Jehová, y mi Dios es mi fuerza. Hasta ahí. Si miramos aquí, pone yo soy honorable a los ojos de Jehová. A los ojos de Dios somos los seres más honorables. Pone aquí en la Biblia. Para salvar a pecadores como nosotros, Jesús es de Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y cómo uno es tres. Esto es algo que no podemos comprender con nuestro conocimiento, pero es un hecho, es una verdad. Por eso, Jesús es igual a Dios. Jesús, pero dejó ese lugar, y como dice en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6, pone, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejó ese lugar, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Siendo igual a Dios, se hizo como un hombre. Y entre los hombres se hizo como un siervo. Tomó forma de siervo y apareciendo en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para cumplir la voluntad de Dios, Padre, de salvar las almas, fue obediente hasta la muerte y murió en la cruz. ¿Saben qué precio pagó Dios para salvarnos? Entregó al Hijo unigénito de Dios, igual a Dios, hasta la muerte de cruz. ¿Saben que el Hijo de unigénito de Dios murió en nuestro lugar para salvarnos? ¿Dónde hay algo más asombroso que esto? Por eso pone yo soy honorable a los ojos de Jehová. Si un hombre muy rico vende todas sus posesiones para comprar un objeto valioso, para ese hombre no habría nada más valioso que eso. Lo guardaría con mucho cuidado para que no se pierda, ¿no? Para salvarnos, Dios no lo hizo de forma simple, solamente diciendo, yo tengo compasión de ti, te perdono, no te dejaré ir al infierno. No es así, es para salvarnos. Dios entregó a su Hijo unigénito en nuestro lugar hasta la muerte de cruz. Él derramó toda su sangre preciosa. ¿Qué precio tan caro es, no? Esto no se comprende con nuestro conocimiento. Por esto, pone yo soy honorable a los ojos de Dios. En San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Salvó a los pecadores destinados al infierno y les dio vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Debido a que nos compró pagando un precio tan caro, nuestras almas están en las manos del Señor. El diablo no puede arrebatarlas. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Están con un dispositivo de seguridad doble y triple en las manos de Jesús y en las manos de Dios Padre. Una persona que ha nacido de nuevo, con certeza, no perecerá.
No digan que una persona salva puede ir al infierno. Una persona salva, si su vida cristiana es incorrecta, no hace bien, puede cometer algún pecado. No digo que está bien pecar. Allí hay disciplina, castigo. La disciplina llega incluso a matar el cuerpo físico. Pero si alguien hace cosas malas de vez en cuando y ve que Dios no le castiga y piensa, bueno, parece que soy el hijo favorito, ¿no? Pero Dios no tiene hijo favorito. Si no hay disciplina, pone en la Biblia que es hijo bastardo. En Hebreos capítulo 12 dice que si no hay disciplina, no somos hijos legítimos, sino bastardos. Ciertamente hay disciplina, pero no hay perdición. Siendo así, ¿acaso alguien que es salvo puede pecar diciendo, bueno, voy a aguantar la disciplina? No puede ser así. Debemos amar al Señor que nos salvó, obedecer su palabra y vivir para su voluntad y gloria. Entonces, el tesoro escondido en el campo somos nosotros, nuestras almas que vivían en la tierra de este mundo. El espíritu, creado a la imagen de Dios, es el tesoro. Por eso, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó como pago por el pecado. Esto es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para salvar la alma destinada al infierno y darle vida eterna, entregó a su Hijo unigénito en nuestro lugar. Vamos a ver Isaías capítulo 49, versículo 20. Isaías capítulo 49, versículo 20. Vamos a leer juntos. Los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Dice que somos hijos nacidos en medio del sufrimiento. Nosotros hemos nacido en medio del sufrimiento. Somos hijos nacidos en medio del sufrimiento. Vamos a ver Salmos capítulo 144. Salmo 144, versículo 3. Vamos a ver juntos. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Jehová es el Dios creador. Es el Dios creador. Hay Dios creador. ¿Qué es el hombre para que lo reconozcas? ¿Y qué es el hijo del hombre para que pienses tanto en él? ¿Qué es el hombre para que hayas pagado un precio tan caro para salvarnos? Nosotros debemos pensar en cuánto nos amó Dios y qué precio estuvo dispuesto a pagar para salvarnos. Esto no es algo tan sencillo como sentir compasión de nosotros y decir, vale, está bien, perdonaré tus pecados y te enviaré al cielo.
No era así. Para salvarnos, Dios tuvo que entregar a su Hijo unigénito hasta la muerte de cruz. Lo tenía que hacerlo porque no había otro método. Vamos a ver primero de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pone el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, Jesús se dio a sí mismo como rescate para salvarnos a todos nosotros pecadores. Un rescate, aquí un rescate se refiere al dinero que se paga para redimir a alguien en su lugar. Es el precio pagado para liberar a un pecador. Pero aquí no se refiere al dinero. En vez de dinero, es el hecho de que entregó al Hijo unigénito de Dios a la muerte en nuestro lugar. Jesús se convirtió en nuestro rescate. Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el Espíritu Santo nos testifica sobre este hecho. Deben pensar en qué precio tan caro pagó Dios para realizar la obra de salvar nuestras almas. Vendió todo lo que tenía y compró el campo. No lo compró para cultivar. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Para salvar a los pecadores del mundo. Para sacar el tesoro escondido en ese campo. Vamos a ver Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Vamos a verlo juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios debido al pecado, en el versículo 10 dice siendo enemigos. Cuando éramos enemigos por nuestras malas obras, Cristo murió por nosotros. En el versículo 10 pone, y así Dios confirmó su amor para con nosotros. Murió por nosotros. Entonces, ¿cuánto nos amó para que cuando éramos pecadores y enemigos, Cristo muriera por nosotros? ¿Ustedes pueden imaginarlo? ¿Qué precio tan caro pagó? Vamos a ver primero de Juan, capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no solo envió a su Hijo unigénito al mundo, sino que lo entregó hasta la muerte de cruz, para que vivamos por Él.
entregó a Jesús a la muerte para darnos vida a nosotros en su lugar. El amor consiste en esto, no es que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, que estábamos en medio de pecado, amar a Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debido al pecado, éramos enemigos de Dios. Pero al morir Jesús en la cruz como propiciación, nos reconciliamos con Dios. Hizo la paz a través de la cruz. Así es como nos salvó. Vamos a ver Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 32, versículo 32. Romanos 8, 32, vamos a leer juntos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a ver estas palabras. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Aquí pone, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Lo entregó hasta la muerte. Aunque uno ame mucho a alguien y sienta compasión, ¿habría alguien que entregue a su Hijo unigénito a la muerte para salvar a esa persona? Ningún hombre podría hacer eso. Dios entregó a su santo Hijo unigénito igual a Él a la muerte por todos nosotros. Por todos nosotros. Por cada uno de nosotros. No deben olvidar que Dios entregó a su Hijo unigénito a la muerte por cada uno de nosotros. No debemos olvidar cuán grande es esta salvación que hemos recibido. Si entregó a su propio Hijo hasta la muerte, ¿qué no nos daría? Si Dios entregó a su propio Hijo hasta la muerte, ¿qué no nos daría? Si ustedes creen este hecho, Dios desea darnos todas las cosas buenas. Mientras vivimos en esta tierra también, aunque haya sufrimiento, porque estamos viviendo en la carne todavía, no deben olvidar el hecho de que Dios nos ama. Si Dios entregó a su Hijo unigénito a la muerte, ¿qué no nos daría? Si creemos y obedecemos, Dios nos dará todas las cosas buenas. Sin embargo, el dueño de este campo ahora ha cambiado, ¿no? Debido al pecado de Adán, el hombre cayó bajo el poder del diablo, pero al haber pagado el precio del pecado, ahora ha regresado a Dios. Ahora la propiedad es de Dios. El tesoro en el campo, ese tesoro ni siquiera sabe que el dueño ha cambiado. Vamos a ver de nuevo Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La obra de ser salvos para ir al cielo es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas. Desde la antigüedad, las perlas eran consideradas algo muy valioso. Por eso también en el Antiguo Testamento se dice que la sabiduría es mejor que las perlas. Hay muchas menciones sobre ellas. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este hombre que sale aquí, el deseo de este hombre es encontrar una perla muy buena. Y luego encontró una perla. Estaba buscando la perla y encontró uno y pensó, bueno, esto no es la que buscaba, esto tampoco. Estaba buscando mucho una perla buena y al final, un día, encontró esto. Esto es la perla, esta es la perla que buscaba. Encontró una perla preciosa y la encontró y ahora debe comprarla, ¿no? Fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Como era su propósito de tener, era su propósito era tener esa perla, compró. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes saben cómo se forma una perla? ¿Cómo se forma una perla? Una perla se forma en las ostras o en los mejillones cuando entra un grano de arena o una pequeña piedra en ella. La ostra sufre mucho por esto y segrega una sustancia para cubrirla. Y después de mucho tiempo, esto luego se convierte en una perla. La perla se forma a través de mucho sufrimiento. Se forma así la perla. Dios desea darnos lo mejor. El hombre también busca lo más valioso. ¿Y qué es la perla más valiosa? Es la verdad que da vida eterna. La verdad que da vida eterna. La verdad con la que se puede obtener la vida eterna. En Eclesiastes 3:11 dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, pero al hombre le puso el deseo de la eternidad. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y especialmente al hombre le puso el deseo de la eternidad en su corazón, la vida eterna. El deseo de obtener la vida eterna es el requerimiento del Espíritu y buscamos la verdad de la vida eterna. Esa es la gracia y la verdad de Dios que se nos da a través del sufrimiento de Jesús al morir en la cruz. Proverbios. Antes de ver Proverbios, vamos a ver primero San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 7. San Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pone, pedid y se os dará.
¿Qué es lo que debemos pedir? ¿Qué es lo que deberíamos pedir? ¿Acaso pedir algo delicioso o pedir que nos dé mucho dinero? Dios no escucha estas oraciones. Lo que Dios desea darnos es el perdón de nuestros pecados. Y no solo el perdón, sino darnos la vida eterna y la esperanza gloriosa de entrar en el reino de Dios. No hemos venido a este mundo para obtener algo material o para comer y vivir bien. En el versículo 19 de San Lucas, capítulo 12, un hombre rico acumuló muchos bienes y se dijo a sí mismo: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dijo: Alma, muchos bienes tienes guardados. Come, bebe y regocíjate. Pero, pero ¿acaso el alma come, bebe y se regocija con estas cosas? Está equivocado, ¿no? Si regocijara el alma por esto, ¿qué diferencia habría con los animales? Los animales están satisfechos si obtienen solo lo material de este mundo. Comen, beben y se regocijan y mueren. Pero el hombre no es así. Los 10 meses en el vientre de madre son para prepararse para vivir unas décadas en este mundo. Y las décadas en este mundo no terminan aquí, sino que son las preparaciones para ir al mundo eterno. Entonces, mientras viviendo en este mundo, deberíamos buscar la verdad de la vida eterna, ¿no? Mi alma debe anhelar la gracia de Dios y la verdad para entrar en el reino eterno de Dios. Pero algunos dicen: comamos, bebamos y regocijémonos. En 1 Corintios dice que algunos dicen: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Si es así, ¿qué diferencia hay con los animales? El hombre no nació para eso. Dios no quiere darnos estas cosas. En Jeremías 29, versículo 13, dice que si me buscáis de todo corazón, me hallaréis. Si me buscáis de todo corazón, a mí, Jehová, me hallaréis. Ayudar a nuestra alma es que el alma se encuentre con Dios. Al ser salvos, mi espíritu se reconcilia y se encuentra con Dios. Vamos a ver Proverbios, capítulo 3. Después de Salmos, Proverbios, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver juntos. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Aquí compara la sabiduría con las perlas. Parece que las perlas son realmente valiosas, ¿no? Pero dice que la sabiduría es más valiosa que las perlas.
y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. El hombre desea mucho tenerlo, y no es la perla, sino la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en Proverbios? Es Jesús. Jesús es la sabiduría. Veamos el versículo 18. Vamos a leer juntos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la mantienen. La sabiduría es árbol de vida. En el huerto de Edén, al comer del fruto de ciencia de bien y de mal, el árbol de vida se quedó oculto. Pero ahora que Jesús ha venido y ha redimido nuestros pecados, conocer a Jesús es la sabiduría. Comprender a Jesús es comprender la gracia de Dios. Por eso, la sabiduría es árbol de vida para quienes la obtienen. Se refiere a obtener la verdad de la vida eterna. Es igual que obtener una perla preciosa. Dios, por nosotros, entregó su Hijo unigénito a la muerte de cruz para redimir nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos hace comprender este hecho. En Colosenses 1:6 dice que desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Al conocer verdaderamente la gracia de Dios, habéis hallado una perla preciosa. Hemos hallado una perla preciosa. Entonces, vamos a ver Proverbios, capítulo 8, versículo 35. Proverbios, capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer juntos. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pone el que me halle hallará la vida. Aquí, ¿quién será este yo? Es Jesús. La sabiduría que aparece en Proverbios es Jesucristo. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El versículo 36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Se refiere una persona a Jesucristo. Aquí indica Jesucristo. Por eso, encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía para comprarla. Pero esto es difícil, ¿no? Hemos recibido la salvación gratuitamente por la gracia de Dios, ¿no? Pero ¿cómo es que vende todo lo que tiene para comprar la perla? Aquí no se refiere a eso. No se refiere a esto. Dios pagó a un precio muy caro para salvarnos. Pero nosotros recibimos esta gracia solamente creyendo por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia se da gratuitamente, no por las obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. No tengo nada que jactarse. Entonces, ¿qué significa que vendió todo lo que tenía para comprar la perla?
Esto no debemos confundirlo. Es el resultado de la persona que ha comprendido la gracia de Dios. Para salvarnos, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo y lo entregó hasta la muerte. A través de esto, nuestras almas fueron salvas. Entonces, ¿qué pasa con las personas que comprenden esa gracia y es salva? Por la gracia que había recibido inmensa, dedica el resto de su vida, dedica el resto de su vida por el Señor, por esta verdad de vida eterna. Entrega su vida. Eso es como resultado, es algo natural, ¿no? Vendió todas sus posesiones y compró la perla. Es la prueba de una persona salva. Vamos a ver Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículos 7 y 8, vamos a leer juntos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En 2 de Corintios 5:15 dice que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al morir Jesús en nuestro lugar, nosotros hemos revivido. Él murió por todos para que los que ahora vivan ya no vivan para sí, sino para el Señor. ¿Saben por qué el Señor murió en nuestro lugar? Jesús, siendo santo igual a Dios, murió para salvar a pecadores como nosotros, para que ya no vivamos para sí. Era igual que Dios, murió por nosotros. Y el resultado es que entre nosotros, los salvos, quien creemos en Él, ya no vivan para sí, ni muere para sí, sino que vivan para el Señor que murió en mi lugar. Entonces nosotros somos el resultado, los salvos. Él murió por nosotros en mi lugar. Entonces nosotros, ya nadie de nosotros, ninguno vive para sí, ni muere para sí. ¿Qué piensan ustedes? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué somos del Señor? En 1 Corintios 6, versículos 19-20 dice que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando éramos pecadores, el Señor murió en nuestro lugar. La persona que comprende este hecho sabe que el Salvador Jesús, con la sangre y el agua derramada en el Calvario, compró mi cuerpo y mi alma por precio. El Señor compró mi alma y mi cuerpo con su sangre. Por eso ya no soy mío, mi alma tampoco es mía. El Señor la compró con su sangre. Entonces no tengo derecho a vivir para mí mismo, ni morir para mí mismo, porque ya no soy mío. Ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si uno vive para sí mismo y muere para sí, eso es algo maldito, es algo bajo maldición. Para un cristiano, eso es una contradicción. Yo a veces deseo irme pronto ante el Señor, sinceramente.
Me surge este pensamiento de vez en cuando. Pero cuando pienso en el trabajo que tengo que hacer, pienso que debo vivir un poco más, pero a veces quiero irme pronto. Por eso si vivimos, es bueno porque hay trabajo que tenemos que hacer por el Señor, y si morimos, es bueno porque vamos pronto ante el Señor. Por eso en Filipenses 1, el apóstol Pablo dice, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para el apóstol Pablo, tener el deseo de dejar este cuerpo e ir ante el Señor era muchísimo mejor. Ir ante el Señor es bueno, y permanecer un poco más es provechoso para vosotros. No sé qué sería mejor, si vivir un poco más o morir. Es algo interesante, ¿no? Nosotros, si vivimos, viviré por el Señor, moriré para el Señor. Viva o muera, soy del Señor. Ustedes conocen este alabanza, ¿no? ¿Realmente viven así? El Señor a lo mejor dirá, está mintiendo, ¿eh? Si no lo decimos sinceramente de corazón, es una mentira, ¿no? Vivir para el Señor, moriré para el Señor. Todo para la gloria de Dios. Solo aquel que está dispuesto a morir por el Señor puede vivir para el Señor. ¿Por qué estamos dispuestos a morir por el Señor? Porque el Señor fue crucificado y murió en la cruz por pecadores como nosotros. Entonces, ¿es acaso tan difícil vivir para el Señor? Apóstol Pablo dice que, por el Señor que salvó a un pecador como yo, mi cuerpo podría morir 100 veces. Una persona que está dispuesta a morir por el Señor. ¡Qué gloria tan grande es morir por el Señor! Vivir para uno mismo y morir para uno mismo no tiene ningún valor. Vivir por el Señor es algo muy glorioso. Y para un cristiano es algo contradictorio vivir por sí mismo. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El que vive por el Señor puede morir por el Señor. No todos pueden morir por el Señor. Uno que vivía por sí mismo podría decir que voy a morir por el Señor. Uno que vive por el Señor tiene derecho de morir por el Señor. Uno que está dispuesto a morir por el Señor puede vivir por el Señor. Piensen ustedes. Por eso, viva o muera, soy del Señor. Yo ya no soy el mío. Si el Señor dice vive, vivo. Si dice muere, muero. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ya sea viviendo para el Señor o muriendo para el Señor, Él sea el Señor de los que viven y de los que mueren. Esto para que sea el Señor de vivo y los muertos. Todo para el Señor. Y por esto el Señor nos salvó. Es una gran verdad, ¿no? Ese es el resultado de una persona salva.
No se trata de ser salvo y decir, bueno, gracias Señor, ahora nos vemos en el cielo. Una persona salva cambia desde ese momento. Como el Señor sacrificó a su Hijo unigénito hasta la muerte para redimir mis pecados para siempre y salvarme con su inmenso amor, ahora mi cuerpo y mi alma son del Señor. Y el resto de mi vida voy a vivir solo para la voluntad y la gloria de Dios. El hecho de que vendió todo lo que tenía para comprar la perla significa que, después de ser salvo, dedicará su vida enteramente al Señor. ¿No es así? En el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Vamos a memorizar de nuevo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Intenten memorizar este versículo cuando despiertan por la mañana. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en lugar de un pecador como yo. Rec- Recibió el dolor y el castigo y la maldición. Murió en la cruz, derramando toda su sangre para salvarme. Y por su gracia salvó mi alma, me hizo hijo de Dios y me dio la inmensa gracia de entrar en el cielo eterno. Y mientras yo vivo en este mundo, no me deja solo tampoco, sino que me guía hasta que entre en ese reino. ¿Y yo qué pagaré por todos estos beneficios? Si uno olvida de esto, no sería un cristiano. ¿Cómo podría olvidar esto? No es la vida de un cristiano. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No se trata de decir solo con las palabras. Aunque no se puede pagar toda esta gracia, sabemos que no podemos pagar toda esta gracia, pero con este cuerpo humilde vamos a servir al Señor. Aunque no podamos pagarlo, solo aunque tenemos este cuerpo humilde, vamos a servir al Señor. Esto es el resultado de una persona salva. Y ahora, ¿qué harán ustedes? Nuestra carne, nuestra carne siempre quiere vivir de su manera, según su manera. Aunque sea una persona salva, antes de que nuestro hombre interior cambie, la carne quiere vivir según su voluntad. Por eso en la iglesia nosotros seguimos aprendiendo la palabra y nuestro carácter debe ir cambiando. Uno solo no puede. Por eso en la iglesia aprenden juntos. Un bebé recién nacido crece recibiendo el amor y el cuidado de toda la familia, hermanos, de hermanos, tíos, tías, de toda la familia. Crece con el amor en la familia. De la igual manera, una persona salva crece su fe en la iglesia. En Pedro, 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la salvación que crece, es decir, la madurez. Si la fe madura, uno tiene fuerza de vivir, fuerza para vivir dignamente según la voluntad del Señor. Por eso deben permanecer en la iglesia. No debe estar yendo, entrando y saliendo. Deben intentar asistir sin falta los domingos, miércoles, en las reuniones. Intentan alejarse un poco de los amigos del mundo. En 1 de Corintios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres significa que cuando nosotros intentamos vivir según en la palabra de Dios, nos intenta arrebatar. Por eso, aunque pueden acercarse a los amigos no salvos para predicar el evangelio, pero que no tengan amistad íntima,
porque de lo contrario, sin darse cuenta serán arrastrados. El diablo puede utilizar los amigos para hacerlos caer, para impedir llevar una vida cristiana. Por eso debemos tener cuidado, porque debemos saber que mi cuerpo y mi alma no son míos. Vivo para el Señor y muero para el Señor. Mi cuerpo y mi alma son algo valiosos, porque el Señor salvó derramando su preciosa sangre en la cruz. Por eso en 2 de Corintios 5:9 dice que ya sea presentes o ausentes, ya sea viviendo o muriendo, procuró ser agradables al Señor. El apóstol Pablo dice que se esfuerza por ser alguien que agrade al Señor, ya sea viviendo o muriendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Después de ser salvos, todo lo que hemos hecho se revelará cuando el Señor vuelva. Estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras viviendo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir según la voluntad del Señor es bueno y no vivir según su voluntad es malo. Vivir según la carne es lo malo y vivir según el Espíritu es lo bueno. Habrá un día que todo se revela de cómo vivimos, de cómo hemos vivido hasta el día de ir ante el Señor. ¿Cómo sería ese juicio? Cada persona salvas van al cielo, pero cada uno tiene gloria diferente. En la Biblia, la gloria de Pedro es diferente, la de Pablo es diferente, la de diácono Esteban es diferente. La salvación es igual, pero la gloria es diferente. No piensen, bueno, yo con que voy al cielo me basta. No piensen así. ¿Podrían decir así ante el Señor? La gloria es eterna. Si nosotros vamos ante el Señor ahora mismo, seguramente nos arrepentiremos mucho. Si hubiera sabido de qué pasaría esto, yo habría vivido con más valentía por el Señor. Por culpa de cosas mundanas, que no son nada. Yo viví de manera cobarde. Se arrepentirá mucho, pero todavía tenemos tiempo. Hay que vivir por el Señor y cuando estamos ante el Señor que nos salvó, no tengamos vergüenza. Esperamos esto. Por último, la parábola de la red echada en el mar que recoge toda clase de peces. Dice que no se llevan todo lo que cae en la red, sino que se sientan y recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué significa esto? No es que llevan todo lo que está en la red. Yo pregunté a los hermanos pescadores, ¿hay cosas que se tiran de lo que cae en la red? Me contaron que sí. ¿Qué cosas tiran? Tiran que no se puede comer, lo que no se puede comer. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Apartarán a los malos de entre los justos. Es importante esto que pone. Apartarán a los malos de entre justos y los echarán en el horno de fuego. Los justos son los salvos. Apartarán a los malos de entre los salvos, a los falsos. Apartarán a los malos de entre los salvos, a los falsos. Cuando la red está llena, la sacan a la orilla, se sientan, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay quienes fingen ser salvos, pero no son justos, son malos.
A esos los ángeles los apartarán. En lugar de ir al cielo, dice que los echarán al horno de fuego. Ustedes no se engañan a sí mismos. Aquellos que no han comprendido la gracia de Dios y fingen ser salvos, viviendo según la carne, mientras aparentan vivir para el Señor. Eso no es aceptado ante Dios. El día de la venida del Señor está muy cerca. Entonces, para salvarnos, Dios pagó un precio muy caro. Yo, que soy un pecador, debo vivir el resto de mi vida para el Señor antes de irme ante Él. Decir que vendió todo lo que tenía y compró la perla significa que, por la verdad en la que creo y por la inmensa gracia que Dios me dio, entrego mi vida. Se refiere a este resultado. Delante está preparada la mesa para Santa Cena. Tendremos ahora la Santa Cena. La Santa Cena terminará pronto. Vamos a orar juntos. Padre nuestro misericordioso, tú has tenido compasión de nosotros cuando andábamos lejos de ti en pecado, y tú nos has amado. Jesús murió por nosotros, derramando su preciosa sangre, nos perdonó, para que ya no recibamos el juicio y no teníamos ningún mérito. Ahora nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, nuestro cuerpo y nuestra alma han sido comprados por el Señor con su sangre, por lo que somos tuyos. En el resto de nuestras vidas, guíanos para que vivamos solo para la voluntad y la gloria de Dios, ya que sea vivamos para el Señor o que muramos para el Señor. Guíanos para que ni uno de nosotros sea parte de tu inmensa gracia de amor. Hasta el día en que estemos ante el Señor, guarda, gobierna y guía el resto de nuestras vidas con tu palabra y gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.